Sí, 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 perfectamente. Buenas noches. A ver si se sienta la gente. Buenas noches y bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Desde ahora les digo que no van a perder el tiempo, ni mucho menos, por la categoría del orador que esta tarde nos honra con su presencia. Un saludo también afectuoso para, por supuesto, a los socios del Círculo, a los de Procupá y a todos aquellos que, aunque no sean socios, han decidido no perderse esta charla. Hoy me toca presentar, es por tercera vez, de que ya es una gran alegría, a don Juan Carlos Elizalde Espinal, aunque presentarle a él es una cosa muy sencilla. Es un hombre que por sus apellidos, Elizalde, un hombre cerca de iglesia, junto a la iglesia, un hombre de iglesia, así que yo no creo mucho en la predestinación, pero parece ser que a veces parece ser que esto funciona. Y además don Juan Carlos, él yo creo que tampoco pensaría que iba a estar vestido de tanto honor, ¿no? Pero bueno, por otra parte, Espinal, el segundo apellido, nos hace referencia a un pueblecito muy cerca de Mezquil. Entonces, su ubicación es fácil ya decirlo. Un hombre de iglesia, un sacerdote, un obispo, un señor navarro del Valle del Roncesvalles, que además allí fue canónigo prior, que creo que fue el último cargo para que fue elegido antes de venir a Vitoria, y que incluso los que hemos tenido suerte, yo recuerdo un viaje con Procupá, allí que cuántas veces le estaba diciendo don Juan Carlos, hombre, si llegamos a saber que usted iba a ser elegido, se lo decimos, pero entonces no sabíamos que él iba a ser elegido para ello. Es licenciado en filosofía, teología, en teología espiritual. Ha sido profesor de teología y responsable de la pastoral de la Universidad Pública de Navarra y muchísimos otros cargos que los conocen ustedes y yo ya no me voy a cansar en decirles. Por eso, como le he dicho desde el principio, hombre, presentar a don Juan Carlos, y sobre todo a la mayoría de ustedes, a muchísimos conozco, yo creo que sería ser pedante por mi parte. Por eso a don Juan Carlos les voy a decir con todo el corazón y con todo el cariño del mundo, muchas gracias, don Juan Carlos, por su asistencia, que no sea la última vez, que no hay 3 sin 4, sin 5, sin 6, que usted es muy joven y que le necesitamos oírle sus palabras. Usted ha tomado posesión de su casa y sin más le vamos a dar para que nos haga esa disertación para mí, tan interesante. No voy a decir importante porque todo lo que sea de nuestra religión para mí es importante, pero por lo menos tan interesante como de Jesús de Nazaret y la historia. Y ya sin más preámbulo, don Juan Carlos, tiene usted la palabra y estamos deseando escucharle. Muchas gracias. Agradezco esta presentación tan benévola en una noche tan invernal porque realmente no apetecía hoy salir de casa, ¿verdad? Por eso lo agradezco doblemente. Yo, hablar del tema de Jesús de Nazaret, bueno, pues siempre es una alegría y una oportunidad. Siempre que me invitéis a temas de estos vendré, vamos, a las horas que queréis y con el calendario que haga falta, porque merece la pena. Es una propuesta además más amplia dentro del Círculo Vitoriano, más ambiciosa, porque forma parte de una trilogía. Creo que en Cuaresma se dedicará el tema a la Pasión de Jesús, otro conferenciante, otro profesor, probablemente de la Facultad de Teología, y en Pascua a la Resurrección de Jesús. Son temas muy específicos,
Claro, el mío es apasionante, pero no es muy ameno. Por eso he venido cargado de papeles. Si faltan, no os preocupéis porque por email también os puedo enviar a quien me facilite la dirección. Todo lo que voy a decir está ahí resumido. Y en definitiva, he puesto los datos históricos que son más pesados de retener, apuntar, para que lo tengáis ahí como se hace en clase con los alumnos y ya está, ¿no? Voy a empezar con una expresión, a ver si la conocéis. Este está más perdido que Poncio Pilato en el credo. ¿Os suena? ¿Por qué decimos este está más perdido que Poncio Pilato en el credo? Bueno, pues porque el credo, claro, las personas que aparecen en el credo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, Santa María y punto. Aparece ahí, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Cuál es el interés de la Iglesia en meter a Poncio Pilato en el credo católico? Esta incidencia, es decir, que Jesús no es un fenómeno marciano, ocurrió en el tiempo y en el espacio, forma parte de la historia, es un acontecimiento histórico y está enmarcado, como a Lucas le gusta decir. Por ejemplo, acabamos de celebrar la Navidad y el anuncio a los pastores en la Navidad se dice que fue en tiempo del emperador Augusto para empadronarse en Belén, siendo Cirino gobernador de Siria. ¿Os acordáis? Es una datación en el tiempo y en el espacio. Cuando Juan Bautista va a predicar, se nos dice también Lucas, en tiempo del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo de no sé dónde, Lisinia de no sé... y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Está en el tiempo y en el espacio definiendo a Jesús, porque efectivamente es un acontecimiento histórico. No es una parábola, no es una tradición, no es una leyenda, no son antigüedades. Por eso nos acercamos en primer lugar a través de las fuentes históricas. ¿Qué fuentes históricas tenemos de Jesús? Fuentes escritas. Hay de muchísimos personajes en la historia y muy importantes, aunque no hay documentación. Sabemos de referencias. Y por ejemplo, así digo de paso y corriendo, porque también en el pleno racionalismo siglo XIX, el mito Jesús, hubo racionalistas como Bauer, de la escuela de Tubinga, en que efectivamente dudaron, hoy es impensable, pero en el siglo XIX, en que se pone todo en cuestión, con el tema de la desmitologización de los evangelios y de Jesús, dudaron de la existencia histórica de Jesús. Tácito, entre las fuentes paganas, romanos e historiador latino, en sus Anales 116 habla de Jesús. Aquel de quien procede este nombre de cristianos, Cristo, fue entregado al suplicio siendo emperador Tiberio por el procurador Poncio Pilato en Judea. Tenéis ahí la cita. Tácito. Igualmente, Suetonio, en su obra Vida de Claudio, dice este emperador, expulsó de Roma a los judíos en continua agitación a causa de Cristo. Y Plinio el Joven, también romano, gobernador de Bitinia, en el 112, en carta a Trajano, escribe que los cristianos tienen por costumbre reunirse un día determinado al amanecer para alabar a Cristo, a quien considera su Dios. Son referencias de autores que no valoran el cristianismo, que efectivamente citan como parte del escaparate de la historia a un personaje. Está ahí Cristo. Claro, las fuentes más importantes históricamente van a ser los evangelios, lógicamente, pero nos viene bien saber que hay fuentes paganas, romanas, que hablan de Jesús y lo enmarcan en este mismo tiempo y espacio, ¿no? Fuentes judías, la principal es Flavio Josefo, es un historiador judío romanizado, y en Antigüedades Judías, año 93-94 después de Cristo, dice, por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad, atrajo así a muchos judíos, también a muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor.
Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas, que habían dicho de él esta y otras 1000 cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Luego hace una descripción de algunos acontecimientos con la primera iglesia negativa, ¿no? Claro, probablemente hay textos interpolados, hay algún copista cristiano que ha interpolado algunas expresiones en este testimonio, que por otra parte los más racionalistas, como Harnack, lo consideran genuino porque está en todos los códices. Y efectivamente, aunque tenga alguna interpolación cristiana, no elimina el testimonio histórico de la existencia de Jesús en este mismo documento. El Talmud, de los años 200 a los 500 después de Cristo, también en el mundo judío, citan a Jesús como un taumaturgo condenado por hechicero, hacedor de milagros, ¿no? Las fuentes judías son principalmente estas. Claro, las más importantes, lógicamente, los evangelios y las cartas de San Pablo y las cartas, el Nuevo Testamento en general. Claro, Tesalonicenses se escribe en el año 55. Fijaos, de la crucifixión de Jesús al año 55, lo poco que hay. Y efectivamente son comunidades que están adheridas a la persona histórica de Jesús, con todos los testigos en cada una de las comunidades, porque hay una continuidad absoluta entre la comunidad de Jesús y después de la resurrección, los que no han conocido a Jesús, como San Pablo, están llenos de testigos. Por eso siempre la fuente principal será efectivamente las fuentes de los evangelios del Nuevo Testamento en general. Quería también, antes de pasar a los evangelios, hablar de las fuentes arqueológicas. Los que habéis estado en Tierra Santa no hay nada que explicar, ¿verdad? Pero la certeza que transmiten aquellas piedras, la roca tozuda del Calvario, tocar la roca del Calvario, pues efectivamente da escalofríos, o pasar por Nazaret, la casa de la Virgen, ic verbum caro factunes. Aquí el verbo se hizo carne. El adverbio que nos acompaña siempre en Tierra Santa es ic, aquí. Aquí nació, aquí se encarnó, aquí murió, aquí resucitó. Claro, visitar Tierra Santa es el quinto evangelio, es tocar los lugares de Jesús. Y efectivamente, con lo que Tierra Santa ha vivido en estos 21 siglos, pero mucho antes también, lo que nos interesa a nosotros respecto a Jesús, estos 21 siglos, incluso todas las construcciones y destrucciones están delatando lo mismo. Queriendo borrar la memoria histórica de Jesús, la han perpetuado. Los primeros cristianos, ¿qué hicieron con los lugares de Jesús? Los lugares de Belén, de Nazaret, todos los lugares de Jerusalén, sobre todo el Calvario y el sepulcro. Bueno, hicieron unos pequeños monumentos para que perviviera la memoria. Claro, este grupúsculo pequeñajo de cristianos dentro del mundo judío, en comunión con el mundo judío hasta el año 80 probablemente. Claro, cuando los romanos no hay manera de hacerse con el pueblo judío y conquistada por Tito Jerusalén, no consiguen erradicar el pueblo judío, sus costumbres, su identidad, su religión, terraplenaron Jerusalén. Adriano construyó a Aelia Capitolina, una ciudad romana absolutamente nueva, sobre las ruinas de la Jerusalén judía, una ciudad pagana. Eso sí, ¿qué hizo? Desear borrar la memoria de los lugares. Y por ejemplo, un templo a Afrodita lo plantó encima de donde los cristianos habían señalado el lugar de la muerte y resurrección de Jesús. Claro, destruir ese pequeño monumento y plantar un templo a Afrodita en aquel lugar es perpetuar el lugar. Después, Santa Elena, siglo IV, la madre del emperador, no tuvo más que pedirle a su hijo que le dejara destruir aquel templo para edificar la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Pero qué pasó con los persas? Que destruyeron efectivamente las basílicas paleocristianas que los cristianos ya en la libertad del imperio habían edificado en todos los lugares, en los lugares principales,
en el siglo IV. Llegaron los musulmanes, el siglo VIII, ¿y qué hicieron? Destruir los templos persas. Y allí edificaron sus mezquitas. Llegaron los cruzados, siglo XII, siglo XI, ¿qué hicieron? Destruyeron las mezquitas y plantaron nuestros templos. Es decir, la historia de Tierra Santa es que, queriendo borrar la memoria histórica de los lugares, se ha perpetuado. Un montón de metros más abajo de la capa actual, ¿verdad? Pero son una auténtica fuente de la existencia de Jesús. Nos hablan de la existencia de Jesús. Es bonito, por ejemplo, en Belén, que la Basílica de la Natividad, del tiempo del siglo IV, paleocristiana, bueno, pues resulta que no la destruyeron los persas, porque vieron un mosaico inmenso de los Reyes Magos ataviados a la usanza persa y dijeron, uy, esto es nuestro, aquí hemos estado nosotros. Y aquello es lo único que pervivió. Y pervive tal como se construyó. Pero, efectivamente, construido o destruido o vuelto a construir, son los lugares que nos hablan de Jesús. De los evangelios, ya pasando a las etapas de formación de los evangelios, lo tenéis en la página 2 del esquema, ese cuadro. Claro, hasta el siglo XVIII había una concepción ingenua de los evangelios, una concepción histórica ingenua. Los evangelios era una biografía exacta de Jesús. Lo que dicen los evangelios va a misa. Claro, se sabía que había contradicciones, que había coincidencias, que no había manera de casar entre un evangelio y otro. Pero, efectivamente, había una cierta ingenuidad. Siglo XVIII, siglo XIX, pasamos al extremo contrario. Se duda de todo y los evangelios ya no son una biografía de Jesús, sino una mitologización de Jesús, una proyección de la comunidad. La comunidad mitifica a Jesús. Entonces, por los evangelios dicen, podemos llegar no al Jesús histórico, sino al Cristo de la fe. Esta expresión es importante. Llegamos no al Jesús histórico, sino al Cristo de la fe. Quien efectivamente da perfil a Jesús es la fe en Jesús como Hijo de Dios. Afortunadamente, y ahora explicaré con detalle las etapas de la formación de los evangelios y los criterios de historicidad de los evangelios, pues los evangelios no son una biografía exacta de Jesús, sería una ingenuidad. Hoy sabemos que son el anuncio de Jesús y su mensaje con un trasfondo histórico. La comunidad quiere transmitir fielmente la vida y el mensaje de Jesús. Pero efectivamente, es difícil llegar siempre a la ipsísima verba Jesu, a las mismísimas palabras de Jesús. Hay algo de proyección, de opinión de la comunidad sobre el mensaje de Jesús, pero efectivamente, con un deseo muy grande de fidelidad a sus palabras. Porque Jesús, por ejemplo, era un buen comunicador, no como nos pasa muchas veces a nosotros los curas, ponía ejemplos maravillosos, la gente estaba pendiente de sus labios. Por las parábolas de Jesús se puede reconstruir la vida de Palestina, porque hablaba de la mujer que hace el pan, del otro que pesca, del labrador, y de las bodas, y de la vida misma. Y usaba también ciertas expresiones que ayudaran a memorizar, temas mnemotécnicos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, en verdad os digo, son expresiones que usa Jesús, oposiciones fáciles. ¿Os acordáis el famoso discurso de Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo? Pues oye, nos acordaremos siempre, porque es una joya de la oratoria, y recurre a estos trucos. Jesús recurría a esos trucos, porque entre otras cosas, todo funcionaba oralmente, porque muy pocos tenían posibilidad de acceder a la escritura, y muy pocos sabían escribir. Dice San Pablo que yo transmito lo que a su vez a mí se me transmitió. La comunidad tiene un interés muy grande en ser fiel a las palabras de Jesús, a la vida de Jesús.
Y ahí tenéis en ese cuadro, bueno, pues lo que el Concilio Vaticano II, la Constitución Verbum Dei, habla de la formación de los evangelios, de las etapas de la formación. ¿Cuál es la primera etapa? La vida de Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. De ahí partimos. Una segunda etapa sería la predicación de los apóstoles. En vida de Jesús incluso, ¿eh? En vida de Jesús, Jesús no los envió de dos en dos a todos los lugares donde pensaba ir Él. No les instruía en secreto para que ellos luego predicaran. Jesús es un maestro de maestros. Ya en vida prepara a sus discípulos para que vayan a evangelizar. De hecho, así va a ser la despedida, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Después de la muerte de Jesús, muerte y resurrección, ahí tenéis tradición oral en las comunidades cristianas. Claro, los apóstoles, los discípulos, los cristianos evangelizan. Decía el Papa Emérito que nunca ha habido mejor catequesis que en aquellos tiempos en que no había delegación de catequesis ni textos. Porque la predicación oral tenían tan cerca el misterio, pues era realmente convincente. Claro, ¿qué predicaban los cristianos? La vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Por eso es algo muy connatural de la vida de Jesús. Se pasa a la predicación de los apóstoles e inmediatamente a la tradición oral en las comunidades cristianas. Y cuando empiezan a morir los testigos, ¿qué hacen? Pues tratar de recoger por escrito en unas obras, en unos documentos, como podían, para que aquello no se perdiera, como hacemos nosotros hoy de otras maneras, grabando, fotografiando, escribiendo. Antes de que murieran los testigos, quieren recoger todo por escrito. Por eso, por ejemplo, Lucas dice al principio de su Evangelio: querido Teófilo, los testigos oculares han escrito algunos relatos, yo he investigado, los he ordenado y te los mando. Entonces, ¿qué son los evangelios? Pues un recoger, los evangelistas y su escuela, los distintos relatos que ya funcionaban por las comunidades, dándole forma según a la comunidad a la que iba dirigida. Lucas, por ejemplo, a paganos, o Mateo a judeocristianos. Por eso tenéis las colecciones de dichos y hechos del Señor Jesús, son escritos preevangélicos que antes de que mueran los testigos empiezan a tomarse por escrito. Y luego cada evangelista tomará, por ejemplo, de la fuente Q, que son dichos de Jesús, pues se alimenta el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos tiene una estructura y de él también se alimenta el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Juan es un poco posterior y escribe cosas que no habían escrito los evangelios sinópticos. Pero es bonito que antes de los evangelios acabados como los tenemos, Mateo pues aproximadamente el año 70, Marcos tenéis el año 65, Lucas el año 75, Juan 80-90, pues antes de esos evangelios ya acabados hay unas colecciones, unas fuentes escritas preevangélicas. Y esto es, claro, cuando el Concilio Vaticano II, según los estudiosos, el método histórico-crítico, y en esto en común con nuestros hermanos protestantes, pues explican esto, y dices, bueno, pues sí, entiendo que no es una biografía ingenua, pero que efectivamente esta visión sobre Jesús y sobre su mensaje tiene un trasfondo histórico, porque ha sido elaborado así, en contacto con la vida. Y es más, se pueden aplicar los criterios de historicidad. Es decir, se aplica a las obras antiguas, lo sabéis de sobra, los relatos antiguos. El discurso de Platón ante el tirano de Siracusa. ¿Cómo sabemos que lo que dice Platón ahí es histórico o es para halagar el oído del tirano y sacarle perras? Bueno, pues se aplican los criterios de historicidad, múltiple fuente, un montón de criterios que ahora voy a explicar así con cierta rapidez. Por ejemplo, el criterio de
tenéis ahí testimonio múltiple. Salía en la prensa ayer que Rejón deja el Congreso y su acta de diputados y era noticia nacional. Aparecía en todas las agencias, todos los periódicos, todas las televisiones, todas las radios, todos los tweets, todas las redes sociales. Bueno, algo que aparece en todas las fuentes, no en una solo, no solo en una agencia, no solo en un periódico de esta tendencia, algo que aparece en todas las fuentes tiene visos de historicidad. ¿Y sabéis cuál es la noticia que más aparece en todas las fuentes del Nuevo Testamento? La resurrección de Jesús. En San Pablo, en las cartas, en los hechos, en los 4 evangelios, no hay hecho más testimoniado por todas las fuentes de origen que la resurrección de Jesús. Hay otros muchos también, por ejemplo, el mesianismo, la resistencia es un mesianismo real, la postura ante la ley, los hombres, los pobres, los pecadores, los rasgos esenciales de su figura, sus parábolas y sus milagros también, pero el hecho que más aparece en todas las fuentes es la resurrección. Lo digo con insistencia porque a veces predicamos de la resurrección como algo pues simbólico, etc. No. Este criterio de historicidad, múltiple fuente, está muy presente. Por ejemplo, criterio de discontinuidad he puesto ahí. Un dato auténtico es el que no puede reducirse a las concepciones del judaísmo o de la comunidad primitiva. Es decir, hay hechos en los evangelios que no pueden inventarse la comunidad cristiana o un judío, porque va contra las costumbres de la época. Entonces, o ocurrió así, o queriendo dar veracidad, a ninguno se le ocurre exponerlo así. Por ejemplo, la resurrección, que claro, en el mundo no todos los judíos creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos no, los fariseos sí. Y los fariseos creían al final de los tiempos, no en esta vida. Entonces, ese hecho, no hay judío que lo invente. O ocurrió así, o difícilmente, para hacer verídico un relato, se va a acudir a algo contra la mentalidad de la época. Las mujeres no tenían validez en los juicios. Las primeras testigos de la resurrección son las mujeres. Esto ocurrió así, o efectivamente no hay quien lo invente. Los hombres son los que en el Israel machista de la época eran los que eran válidos ante el testimonio, para el testimonio, y aparecen como cobardicas, miedosos y los últimos. Esto o ocurrió así o realmente es un tema. El bautismo de Jesús, por ejemplo, que Juan bautice a Jesús entre los pecadores, pues no es una concepción cristiana, o ocurrió así o nadie nos lo podemos explicar. La actitud de Jesús con su padre, al que llama Abba, papaíto, nadie en la historia del judaísmo le ha llamado así, o realmente Jesús lo dijo y lo explicó, o no hay cristiano que se lo invente. Es un argumento, este criterio de discontinuidad, que tiene muchísima fuerza. Estos criterios tienen fuerza unidos todos, pero veis que hay una consistencia histórica, como se aplica también a otros relatos y a otras obras, que no estamos hablando de opiniones, sino de hechos que ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, este criterio de conformidad o continuidad. Dato auténtico es lo que encaja en el ambiente y contexto y en coherencia con el mensaje de Jesús. Está clarísimo que todo lo que Jesús vive y hace, efectivamente, es un hombre de la Palestina del siglo I, en continuidad en el cuadro histórico y político, geográfico, lingüístico, cultural, religioso. Es decir, hay una armonía en la figura de Jesús porque se está describiendo a alguien de la época. Entonces, este criterio de conformidad, por ejemplo, lo central de Jesús, el reino, ha llegado el reino. Si veis que hago yo las obras que estoy haciendo, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, pues eso es lo central. Todo lo que tenga que ver con el reino, efectivamente, tiene una connaturalidad, le pega a Jesús. Criterio de explicación necesaria. Si ante un conjunto considerable de hechos o de datos que exigen una explicación coherente se ofrece una explicación que ilumina armónicamente estos elementos, estamos ante dato auténtico. Más sencillamente, la resurrección de Jesús no se puede demostrar históricamente. Es un hecho de fe. Tenemos indicios, tenemos
ciertas pruebas, tenemos el sepulcro vacío, las apariciones, el testimonio de los apóstoles. ¿Quién puede demostrar científicamente? Sí, pero mira, de otros hechos sí que hay una constancia histórica. Por ejemplo, los mártires y la persecución de la iglesia primitiva. Eso no hay quien lo dude. Eso es histórico y se puede demostrar. Bueno, pues, criterio de explicación necesaria. Hay hechos en los evangelios sin los cuales no se puede explicar otros que históricamente están probados. Sin resurrección de Jesús, no hay mártires. Si lo último que vieron fue, efectivamente, la muerte, no hay martirio. Dice el Papa Emérito, la resurrección tan real como la cruz. Porque la experiencia del viviente fue lo último que experimentaron los cristianos. Y por eso se dejan matar. Y por eso no tiene ningún inconveniente en entregar la vida. Es absolutamente inexplicable el ánimo de los cristianos a los 3 días de la muerte de Jesús. No es explicable si no es por la resurrección. Hay añadido también otros 2 criterios rapidísimos, el de narraciones diversas y el estilo de Jesús. Tienen menos fuerza, pero también tienen su fuerza. Narraciones diversas es verídico aquello que el núcleo central de la noticia en todos los medios se divulga igual, y en cambio los detalles no hay quien los case. Bueno, si casaran todos los detalles en todas las noticias, en esta noticia, uy, malo, pues será alguna agencia que, por ejemplo, Errejón, pues se ha entregado su acta de diputado y no sé cuánto, muy bien, pero vais a la prensa porque Carmena no sé qué, porque Iglesias no sé cuánto, por un tuit que nos... Los detalles no casan, ¿eh? Hay como un núcleo central, pero los detalles, cada uno cuenta la feria como la ve y como la vivió. Entonces, con Jesús pasa lo mismo, ¿eh? No intentéis las apariciones del resucitado tratar de armonizarlas. En Judea, en Galilea, a uno solo, a 3, a 2 mujeres, a 5, toda la vez. El núcleo fundamental está relatado igual en todas las fuentes. Y los detalles no están limados, no están maquillados, no casan. Algunos son incluso contradictorios. Eso es un dato de veracidad. Porque está narrado conforme los testigos oculares han visto y han oído. O el estilo de Jesús, que tiene menos fuerza, pero tiene su gracia. Es decir, hay un estilo característico de Jesús que concuerda con la mayor parte de los hechos de los evangelios. Por ejemplo, decimos, cuando os cuentan algo de una persona, tú dices, como si lo estuviera viendo, sí, me creo. O al revés, si no te cuadra con el perfil de esa persona que conoces muy bien, dices, vamos, no le pega nada, no me lo imagino. Es decir, hay una armonía en todo lo de Jesús, en la relación, por ejemplo, con la mujer, con los pecadores, con los pobres, con los últimos, coherente, ¿no? Es decir, si aplicamos todos los criterios de historicidad a los evangelios, podemos decir que el trasfondo de los evangelios es histórico, es firme. Es decir, que no hablamos de poesías, de parábolas solamente, de tradiciones, de opiniones, que hay un acontecimiento de fondo y unos hechos muy concretos. Y aplicados los criterios de historicidad a todos los pasajes del Evangelio, prácticamente el Evangelio entero resiste. Y esto va contra la mentalidad de nuestra época, porque, por ejemplo, todo lo relacionado con la Biblia y con los Evangelios pensamos que es, bueno, pues, como una cierta creatividad, pero sin base histórica, ¿no? Sesbue, este gran teólogo francés, cuenta que, en una anécdota en el libro de Creer, de teología católica, en la introducción, pues cuenta una anécdota de la que él fue testigo. Unos críos que chuleaban que habían hecho en verano. Y entonces cada uno contó dónde había estado, con quiénes, críos. Y entonces dijo uno, yo he estado con mi familia en Jerusalén. Y le contestó otro crío, mentira, Jerusalén no existe porque está en la Biblia. Claro, tiene la idea de que la Biblia son poesías. No. Pero esta mentalidad está entre nosotros, entre nuestros intelectuales, ¿no? Y hay que recordar, los criterios de historicidad dan mucha seguridad. Por ejemplo, a mí me emocionó mucho
la primera vez que fui a Jerusalén, la piscina de los 5 pórticos, la de Betesda, junto al templo, esa en que cuando bajaba el nivel de agua se curaban, el del paralítico de la piscina de Betesda. Bueno, pues ya a mediados del siglo había unas interpretaciones absolutamente simbólicas de San Juan, en concreto. 5 pórticos quiere decir que tal. Oye, excava la piscina y tiene 5 pórticos. Bueno, pues realmente es un dato, daría igual que tuviera 20, pero ayuda mucho el saber que hay un trasfondo detrás de los evangelios que está ahí garantizando, ¿no? Entramos, el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, en un punto ahí duro, pero a la vez apasionante. Claro, cuando se produjo esa crisis en la desmitologización de Bullmann, a la que he hecho referencia, la comunidad ha mitologizado a Jesús. Por los evangelios podemos llegar al Cristo de la fe, no al Jesús de la historia. Claro, esto es dramático, dice el Papa Benedicto. Claro, si sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús, el estudio crítico histórico, ¿qué dice de Jesús? Así, en lo que se puede decir desde la crítica histórica. Pues que era Palestina, bautizado por Juan, maestro, elige a sus discípulos, se enfrenta al templo y a los dirigentes, es crucificado y poco más, con el método crítico histórico que tenemos que utilizar, entendiendo las costumbres de Jesús, la vida de Jesús, el pueblo de Jesús, la historia de Jesús. Pero claro, dice, si sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús, sí, siglo XIX, solo la fe en su divinidad ha plasmado la imagen de Jesús. Esta situación es dramática para la fe, dice el Papa Emérito, porque el núcleo de la fe, que es la íntima amistad con Jesús, corre el riesgo de moverse en el vacío. Mucha gente ha perdido la fe en el siglo XIX, principios del siglo XX, precisamente por no poder llegar, según el estudio de la época, al Jesús de la fe, al Jesús histórico. Y la gran noticia entre nosotros justamente es que el Cristo de la fe y el Jesús histórico es el mismo. Que con el estudio de los evangelios, las etapas de la formación, los criterios de historicidad de los evangelios, pues justamente hemos recuperado la posibilidad de llegar a la historia, al Jesús histórico, que efectivamente está narrado desde la fe, desde la experiencia de fe de los discípulos. Pero ojo, los discípulos lo que están haciendo es verificar. ¿Por qué llegan al final al reconocimiento es el Señor? Porque han verificado todos los indicios. Su actuación, su coherencia, sus palabras, sus milagros y sus signos, su muerte y su resurrección. Finalmente puede decir Tomás, Señor mío y Dios mío. O Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Claro, pero la fe es razonable. Para estos hombres y mujeres han tenido que verificar los indicios para llegar a esta confianza en Jesús como Señor. Que pasa un poco como con las grandes realidades de la vida, como el amor. ¿Por qué la gente se enamora? ¿Por qué la gente se compromete? ¿Por qué la gente se casa? Bueno, por una serie de indicios. Sumáis indicios, si te gusta, si le quieres, si te quiere, si sois compatibles, si es generoso, si es generosa, si no sé cuánto, si no sé qué, sumas la ristra de indicios y dices, me caso. Ojo, pero es un acto de fe, ¿eh? Tienes que tirarte en plancha. Crees que te puede salir bien. Y es más, no eres temerario, no eres temeraria. Es razonable. La fe es razonable si tienes los indicios que tuvieron los apóstoles. Pues vamos a ver, ellos los tuvieron y dieron la vida. Nosotros lo podemos tener en nuestra historia concreta. Entonces ahí os he plantado el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, un parrafazo del Papa Emérito, del Papa Benedicto, en Jesús de Nazaret, impresionante. Voy a citar algunas cositas nada más, pero en casa
a la luz un poco de todo el rollazo que estoy metiendo, lo saboreáis y os va a gustar. Dice en el prólogo de Jesús de Nazaret, ya sabéis que en 3 tomos lo fue publicando sobre Jesús, dice: para mi presentación de Jesús, esto significa sobre todo que confío en los evangelios. Naturalmente que doy por descontado todo lo que el concilio y la exégesis moderna dicen sobre los géneros literarios, etc. He intentado presentar al Jesús de los evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico en sentido propio y verdadero. Estoy convencido y confío en que el lector también puede verlo, de que esta figura resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús, el de los evangelios, es una figura históricamente sensata y convincente. Es genial que esto lo diga Benedicto XVI, porque es un estudioso y un investigador del tema. Y aquí no está hablando como papa, lo dice él, que por supuesto no lo pone como una propuesta desde el pontificado, ¿no? Pero es muy bonito. Desde los estudios, hoy la Iglesia admite que el Jesús histórico es el Jesús de la fe. Y en la plena crisis del siglo XIX y principios del XX, al tener tan pocas noticias que pudiéramos contrastar, crítico-históricas, claro, cada teólogo, cada exegeta reconstruyó una imagen de Jesús a su imagen y semejanza, que tiene más que ver, dice el Papa, con el propio estudioso que con Jesús mismo. Y por eso veis que para algunos en esa época Jesús es un antirromano radical y no ven otra cosa. Otros es un gurú espiritual y no ven otra cosa. Otros es un moralista benigno y no hay otra cosa. Claro, pero son reconstrucciones absolutamente subjetivas, que tienen más que ver con la manera de ser y de estudiar y de hacer del estudioso que de Jesús mismo, ¿no? Un poco nos pasa a veces los curas. ¿No os pasa a vosotros que todos hablamos de Jesús y de manera tan diferente en que proyectamos nuestras experiencias que podéis decir: pues chicos, si es que me están hablando de un Jesús completamente distinto? O sea, nada que ver el Jesús de este con el Jesús de este, con el de esta parroquia con el de aquella. Claro, a veces tendemos a subjetivizar la fe y ese momento de crisis ocurrió así. Por eso fijaos lo que dice el Papa ahí a mitad de parrafazo. Solo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época, se explica su crucifixión y su eficacia. Apenas 20 años después de la muerte de Jesús, encontramos el gran himno a Cristo de la carta a los Filipenses. Una cristología de Jesús totalmente desarrollada a los 20 años de la crucifixión. El himno a Filipenses 2, que todos conocéis. Siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo como uno de tantos, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dios lo exaltó, dándole el nombre sobre todo nombre, y ante él toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclama que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo sabemos de memoria todos. Bueno, este himno de Jesús, Dios, es 20 años después del cristianismo, de la crucifixión. Y dice el Papa: ¿qué ha ocurrido en estos 20 años desde la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se llegó a esta cristología? ¿Cómo colectividades desconocidas pudieron ser tan creativas, convincentes y así imponerse? Comunidades nada doctas. ¿No es más lógico también, desde el punto de vista histórico, pensar que su grandeza reside en su origen y que la figura de Jesús haya hecho saltar en la práctica todas las categorías disponibles y solo se la haya podido entender a partir del misterio de Dios? Es decir, ¿no es más lógico admitir que aquella pobre gente se encontró con todos los dichos y hechos de Jesús y saltaron todas las alarmas? Y lo expresaron como pudieron, pero ¿no es más lógico pensar que esa fue la realidad y que lo pudieron expresar como lo pudieron? Naturalmente, creer que precisamente como hombre él era Dios y que dio a conocer esto veladamente en las parábolas, pero cada vez de manera más inequívoca, es algo
que supera las posibilidades del método histórico. Claro, el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios no te lo va a decir la crítica histórica. Es un proceso de fe como el de los apóstoles, pero basado en hechos concretos tales como ellos vivieron. Dice, por el contrario, si a la luz de esta convicción, el final del parrafazo del Papa, si a la luz de esta convicción de fe se leen los textos con el método histórico y con su apertura a lo que lo sobrepasa, estos se abren de par en par para manifestar un camino y una figura dignos de fe. Por eso, si se aceptan los textos, pues realmente se entienden desde dentro por lo que ha ocurrido, por la vida en concreto de Jesús. Claro, los que fueron testigos directos pudieron decir, Señor mío y Dios mío, como Tomás, después de sus muchas andanzas, o como Pedro y sus negaciones. Entonces el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero han tenido todos los indicios. Coherencia moral de Jesús, valentía, doctrina, milagros, muerte, resurrección. Claro, con toda la suma de indicios, pues efectivamente podemos llegar a esa conclusión. La comunidad cristiana primitiva llega a esa conclusión y transmite esa conclusión precisamente a los demás, a la generación siguiente. Punto 5, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ahí, me sitúo ahí, y la voy a hacer un poco interactiva para que no nos durmamos porque ya es los últimos minutos. ¿Podemos recorrer con los evangelios el itinerario de fe de los apóstoles? Uno puede finalmente decir, creo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, con la misma certeza con que uno humanamente también se vincula a una persona y puede comprometerse, aunque no pueda ni explicar ni demostrar el amor, pero por indicios puede llegar a la conclusión de que es razonable confiar en esta persona. Por ejemplo, así en varios capítulos rápidos. Tienes en los evangelios la certeza, os he puesto ahí en ese párrafo del punto quinto, que no voy a seguir exactamente, pero que lo tenéis en casa. Jesús se coloca en el lugar de Yahvé y aparece como destino eterno para nosotros. De él depende, de nuestra respuesta respecto a él, depende el más allá. Se coloca en el lugar de Yahvé. ¿Tenéis algún dato que Jesús en los evangelios ocupe el lugar de Dios? Hijo de Dios. ¿Tenéis algún dato respecto a la posición de Dios? Por ejemplo, se permite corregir la ley. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos? ¿Qué es la ley que dio Moisés, la ley de Yahvé? No adulterarás, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer que no es la suya, deseándola en su corazón, ya ha adulterado. 7 veces corrige la ley. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Claro, efectivamente, querían efectivamente apedrearlo, porque está ocupando el lugar de Dios. Por ejemplo, ¿os acordáis aquel paralítico al que le descienden desde la terraza? Tus pecados te serán perdonados. Dicen los fariseos, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te lo digo, coge tu camilla y vete a tu casa. Claro, está ocupando el lugar de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Al final de los tiempos, venid a mí, amados de mi Padre, porque tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de comer. Está ocupando el lugar central. En nuestras iglesias aparece Cristo juez, el pantocrator, como el centro de la historia. En función de cómo nos posicionemos con Él y con sus criterios, los pobres, vamos a ser juzgados. Bienaventurados si sois perseguidos por mi causa. El que persevere hasta el final se salvará. El que pierda su vida por mí la encontrará. Claro, Jesús no es que anuncie el reino, Él es el reino. Él se pone en el centro del mensaje. Claro, esto es escandaloso. Ocupa el lugar de Dios. Ojo, esto no ha ocurrido nunca en la historia, ¿eh?
ni hay pretensión de ello. Por ejemplo, Buda nunca ha dicho que él sea el centro. Él es un profesor, es un maestro, es un acompañante. Mahoma, solo Alá es Alá y Mahoma es su profeta. Mahoma tiene una distancia absoluta con Alá. Solo Jesús ocupa el centro. Y por eso, y me atrevo a decir, cuando decimos que el cristianismo es la religión verdadera, ¿en qué sentido? ¿Quién se atreve a decir esto por la calle en Vitoria? Pues solamente en un sentido. Fíjate, no en ideas, porque entonces estaríamos minusvalorando al resto de las religiones. Dice el Papa Emérito que la excepcionalidad, la originalidad de Jesús no son las ideas, que todas estaban en el Antiguo Testamento, que Jesús vino a dar carne y sangre a los conceptos, a las ideas. Esta es la novedad. Y en este sentido no hacemos de menos a nadie, porque ni Buda ni Mahoma pretenden ser Dios mismo. En cambio Jesús, efectivamente, da carne y sangre a los conceptos. Es la encarnación del Verbo. Es Dios entre nosotros. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad, dirá San Pablo. Tema tremendamente profundo. Claro, cuando por fin le hace la pregunta Caifás, harto ya de los testimonios que no concuerdan: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo? Tú lo has dicho. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre bajar sobre las nubes del cielo. Se rasgaron las vestiduras y efectivamente crucifícale, ha blasfemado porque está ocupando el lugar de Dios. ¿Tenéis algún dato más escandaloso en que Jesús pues realmente se sale de lo humano y está diciendo que es alguien trascendente? Efectivamente, la relación con el Padre. Quien ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Bueno, eso nadie lo ha dicho en la historia. Nadie ha hablado del Padre como Abba, papaito. Una palabra que el niño hebreo no puede sacarla de casa, porque es la forma de llamar al Padre en casa. Así habla Jesús del Padre, tan tranquilo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Qué parábola usa Jesús para decir que Él es el Hijo, no es un criado más, no es un profeta más? Es el Hijo. Era el profesor de religión, el Diego. Los viñadores homicidas, claro. Una viña, tal, la encargó a los profetas, tal. Fueron viniendo, pidiendo fruto. A uno lo pelearon, a otro lo mataron, a otro lo echaron. Dice: mandaré a mi hijo. Tendrán respeto de él. Lo sacaron fuera de la viña, Jerusalén, y lo mataron. Claro, Jesús estaba diciendo, esto no lo puede decir el primer día, lo dice al final de su recorrido, porque si estas cosas dice el primer día lo cuelgan. Y al final de su recorrido, claro, decidieron darle muerte porque veían que hablaba de ellos, que se está definiendo como el Hijo, ¿no? O el yo soy. ¿Qué me decís del yo soy? Jesús se apropia del nombre del Dios del Antiguo Testamento, el de Moisés. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Les dirás al faraón: yo soy, te envía. Y Jesús dice tranquilamente: cuando veáis al Hijo del Hombre colgado sobre la cruz, sabréis que yo soy. Antes de que Abraham existiera, en otro momento, sabréis, yo soy. ¿Pero quién es este? Que no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. O al final, cuando van a prender los soldados del Sanedrín: yo soy. Y retrocedieron. Usa el nombre del Antiguo Testamento. Paso rapidísimamente. Los milagros Jesús está diciendo: si veis que hago las obras que hago, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y los hace, ojo, no en nombre de Yahvé, como los profetas, sino en nombre propio, con todo el escándalo que eso podía suponer, ¿no? De la resurrección, que es la prueba definitiva, pues ya hemos hablado, sobre todo será tema en la Pascua, ¿no? Es la prueba definitiva porque Dios rehabilitó al ajusticiado. El Padre lo resucitó, dicen las versiones más antiguas. A Jesús le pudo la vida, dice el Papa Emérito también en su libro. Nosotros no podemos evitar la muerte de los seres más queridos.
No hemos podido evitarlo. En cambio, a Jesús le pudo la vida. Unido sustancialmente al Padre, resucitó. La prueba definitiva por la que efectivamente los discípulos dan la vida. ¿Tienes indicios suficientes para confesar a Jesús como Señor? Si los tienes, si identificado con los apóstoles, a través de los evangelios, la experiencia de la Iglesia, la comunidad viva de fe de la Iglesia, lo irracional y temerario sería no fiarse y no dar el paso de fe para quien tiene datos suficientes. ¿Verdad que pasa también en lo humano? ¿No conocéis a gente que teniendo todos los datos para casarse, para comprometerse, para empezar, no se ha decidido? Así. Es un problema de corazón, no por falta de datos. O sea, lo irracional, lo temerario, sería no comprometerse si tienes absolutamente todos los datos. Un difunto, y termino, llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Así define el cristianismo Festo, el gobernador de Cesarea del Mar. Pablo está preso, el rey Agripa con su mujer Berenice está de paso en Cesarea y le dice: quédate, rey Agripa, mañana, que tengo el juicio de Pablo. Se trata de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. ¿Para ti Jesús es un difunto maravilloso al que admiras, como a Cleopatra? ¿O está vivo y por tanto actúa, hay comunicación, genera fortaleza, está entre nosotros? Esto, vivir desde un difunto y de repente sentir que está vivo, nos puede pasar con muchos años o en la juventud. El padre Cantalamessa decía que él, siendo capuchino, catedrático, preparando una clase para sus alumnos, una clase de San Pablo, y estudiando el texto Filipenses 3, todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo, a fin de conocerle a Él, y de repente, estudiando el pronombre Él, se dio cuenta que Él era el amigo, el confidente, el amor, el compañero, el Señor. Y él, catedrático, que sabía todo de la persona de Jesús, hasta este momento había tenido un conocimiento impersonal de la persona de Jesús. Todo el rollo que os he soltado sobre la historicidad de Jesús, al final, ¿para qué es? Para comprobar si tu Jesús está en un museo, es una cosa, o es alguien que está vivo y da vida a tu vida. Más en Cuaresma. Gracias.